¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo. Hoy es el 20 de julio. Mis hermanos, la lectura de este día nos habla del rey Salomón. Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón era joven y pidió sabiduría y conocimiento para poder juzgar o gobernar al pueblo numeroso de Israel. El Señor le concedió eso y mucho más, como nos enteraremos a continuación en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Segundo de Crónicas, los capítulos 1 y 3 al versículo 17. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 6, los versículos 1 al 23, Salmos 16, del 1 al 11, y Proverbios 19, del 20 al 21, de la Biblia de las Américas. El rey Salomón pide sabiduría. Y Salomón, hijo de David, se estableció firmemente en su reino, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y Salomón habló a todo Israel, a los jefes de miles y de cientos, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de casas paternas. Entonces Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba la tienda de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim, al lugar que había preparado para ella, porque le había levantado una tienda en Jerusalén. Y el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba delante del tabernáculo del Señor, al cual consultaron Salomón y la asamblea. Subió Salomón allí delante del Señor, al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieres que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David, y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento, para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento, para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión, a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y hombres de a caballo, y tenía 1400 carros, y 12,000 hombres de a caballo, y los apostó en las ciudades de los carros, y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo la plata y el oro tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata, y un caballo por 150, y de la misma manera los exportaban a todos los reyes de los heteos y a los reyes de Aram. Y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real para sí. Y designó Salomón 70,000 hombres para llevar cargas,
80,000 para labrar piedra en los montes, y 3,600 para dirigirlos. Entonces Salomón envió un mensaje a Hiram, rey de Tiro, diciendo: Haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. He aquí voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para colocar continuamente el pan de la proposición, y para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel. Y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande, más que todos los dioses. Pero ¿quién será capaz de edificarle una casa, cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Ahora pues, envíame un hombre diestro para trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro y en material de púrpura, carmesí y violeta, y que sepa hacer grabados, para trabajar con los expertos que tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales mi padre David proveyó. Envíame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera del Líbano, y he aquí mis siervos trabajarán con tus siervos, para que me preparen madera en abundancia, porque la casa que voy a edificar será grande y maravillosa. Y he aquí daré a tus siervos los trabajadores que cortarán la madera, 20,000 coros de trigo en grano, y 20,000 coros de cebada, y 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió en una carta que envió a Salomón: Por cuanto el Señor ama a su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. Y añadió Hiram: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha hecho los cielos y la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de prudencia y entendimiento, que edificará una casa para el Señor y un palacio real para sí. Y ahora envío a Hiram Abí, hombre hábil, dotado de entendimiento, hijo de una mujer de las hijas de Dan, y cuyo padre es de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera y en material de púrpura, violeta, lino y carmesí, y sabe hacer toda clase de grabados y cualquier diseño que se le asigne, para trabajar con tus expertos y con los expertos de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envía mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite, el vino, de los cuales ha hablado. Y nosotros cortaremos toda la madera que necesites del Líbano, te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar a Jerusalén. Y contó Salomón todos los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después del censo que su padre David había tomado, y se hallaron 153,600. Puso 70,000 de ellos a llevar cargas, 80,000 a labrar piedras en los montes, y 3,600 como capataces para hacer trabajar al pueblo. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moría, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el segundo día del segundo mes del año cuarto de su reinado. Estos son los cimientos que Salomón puso para la edificación de la casa de Dios. La longitud en codos, conforme a la medida antigua, era de 60 codos, y la anchura de 20 codos. Y el pórtico que estaba al frente del templo tenía la misma longitud que la anchura de la casa,
20 codos, y la altura 120, y lo revistió por dentro de oro puro. Recubrió el salón principal de madera de ciprés, la revistió de oro fino y la adornó con palmas y cadenillas. Adornó además la casa con piedras preciosas, y el oro era oro de Parvaim. También revistió de oro la casa, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo la habitación del lugar santísimo, su longitud correspondiente a la anchura de la casa era de 20 codos, y su anchura era de 20 codos. La revistió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. El peso de los clavos era de 50 siclos de oro. También revistió de oro los aposentos altos. Entonces hizo 2 querubines de obra tallada en la habitación del lugar santísimo, y lo revistió de oro. Y las alas de los 2 querubines medían 20 codos. El ala de uno, de 5 codos, tocaba la pared de la casa, y su otra ala, de 5 codos, tocaba el ala del otro querubín. Y el ala del otro querubín, de 5 codos, tocaba la pared de la casa, y su otra ala, de 5 codos, se unía al ala del primer querubín. Las alas de estos querubines extendían 20 codos, estaban de pie, con sus rostros vueltos hacia el salón principal. Hizo después el velo de violeta, púrpura, carmesí y lino fino, e hizo bordar querubines en él. Hizo también 2 columnas para el frente de la casa, de 35 codos de alto, y el capitel encima de cada una era de 5 codos. Hizo asimismo cadenillas en el santuario interior, y las puso encima de las columnas, e hizo 100 granadas y las puso en las cadenillas. Y erigió las columnas delante del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 6, los versículos 1 al 23. Muertos al pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pero si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmos 16, del 1 al 11. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Proverbios 19, del 20 al 21. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo nos redimió con su sangre. Acepte a Cristo con toda su alma y corazón, y usted y su casa serán salvos. Les habló Manuel. Escuche la Biblia Diaria es una producción del ministerio Brazos Wood Ministries con sede en Houston, Texas. Gracias. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.